Mecanismos fisiológicos de la termorregulación. Disipación del calor. Radiación es la pérdida de calor mediante los rayos infrarrojos o calóricos, el cual varía con la superficie corporal del animal, siendo menor en animales voluminosos. Conducción es la pérdida de calor ocasionada por la diferencia de temperatura entre sistemas vecinos, de ahí la importancia de la conductividad de la tergumento, que integra la cobertura y la superficie interna que están en contacto con el medio externo. Radiación es la pérdida de calor mediante rayos infrarrojos o calóricos, la cual varía con la superficie corporal de animal, siendo menor en animales voluminosos. Conducción es la pérdida de calor ocasionada por la diferencia de temperatura entre sistemas vecinos, de ahí la importancia de la conductividad del tegúmeno, que integra la cobertura y la superficie interna que está en contacto con el medio externo, como tracto respiratorio y digestivo. Conexión es el intercambio de calor mediante el fluido sanguíneo y rapidez de flujo del aire externo. De esta manera, el calor perdido por convección en primer lugar dependerá de la densidad, calor específico y humedad del ambiente, y en segundo lugar de las características de la superficie sobre la que inicia el aire. Evaporación es el paso a vapor de agua en la superficie cutánea y el tracto respiratorio, que favorece los procesos de enfriamiento. Estrategias conductuales. Algunos ectotermos Algunos ectotermos son tan buenos en el uso de estrategias conductuales para regular la temperatura, que mantienen una temperatura corporal relativamente estable, a pesar de no utilizar calor metabólico para lograrlo. Otros, como por ejemplo los elefantes, se rocían con agua para enfriarse en su día caluroso, y muchos animales buscan la sombra cuando tienen demasiada calor. Por otro lado, las lagartijas suelen tomar el sol en una piedra caliente para calentarse, y los polluelos de pingüinos se reúnen en grupos para retener el calor. Vasoconstricción y vasodilatación. En los endometros, la sangre caliente del núcleo del cuerpo suele perder calor hacia el ambiente cuando cerca de la piel. La reducción del diámetro de los vasos sanguíneos que irrigan la piel, un proceso conocido como vasoconstricción, reduce el flujo sanguíneo y ayuda a retener el calor. Cuando un endotermo necesita liberar el calor, como después de correr, estos vasos sanguíneos se vuelven más amplios y dilatan. En este proceso se llama vasodilatación. Esta aumenta el flujo sanguíneo hacia la piel y ayuda a que los animales pierdan parte de su calor extra hacia el ambiente. Contracción muscular: energía se usa para el movimiento y parte convierte en calor. Calor se transporta por la sangre a la piel para transferirse al ambiente. Transferencia de calor por evaporación. Termogénesis: los endometros tienen varias formas de aumentar la producción de calor: metabólico o termogénesis en respuesta al ambiente frío.
contracción muscular. La termogénesis sin temblor proporcionan un mecanismo para producir calor. Este mecanismo depende de tejidos grasos especializados conocidos como grasa marrón o tejidos adiposos marrón. Termogénesis. La termogénesis es muy importante en ambientes fríos por su capacidad de generar calor en el organismo de los animales. Puede ser contractil, no contractil. Contractil, ejercicio, tiriteo, tronco. Es el tejido que más puede incrementar su capacidad calórica en poco tiempo. No contractil, proteínas de sarcóplates o UCP bombean protones del espacio intermembral hasta la matriz, pero eludiendo el ATP sintetasa. Lo único que se persigue es producir calor. Indicadores de estrés. Estrés agudo es el responsable de la mayor parte de la muerte súbita. Cambios bruscos de temperatura pueden generar calórico gastrointestinales, producir diarrea, producir úlceras gástricas. En recién nacidos se presenta la diarrea con enteritis coliforme, atraso en su crecimiento, disminución en el índice de producción de leche y carne, hipertermia por causa de insolación y acaloramiento, conducir a la aparición de enfermedades psicosomáticas, aumenta la susceptibilidad a las infecciones, representa un nivel inaceptable considerado en el bienestar de los animales. Bueno, como conclusión, la transpiración y la vasodilatación cutánea activa es la mejor defensa autónoma contra el calor. La sombra de los árboles es una de las más efectivas, ya que además de disminuir la radiación, reduce la temperatura del aire por la evaporación de las hojas. Las sombras de materiales compactos como las láminas de zinc son muy útiles en zonas donde el estrés se presenta durante todo el año por su duración. Las estructuras basadas en el uso de redes plásticas son más adecuadas para zonas de estaciones cálidas definidas. La sombra puede ser móvil, lo que es muy útil en el caso de los suelos que pueden sufrir deterioro. La ventilación forzada consiste en el uso de ventiladores y se basa en el aumento de la pérdida de calor por convección, utilizando mayormente en ambos de alta productividad y conducción, producción de aves. Humedecimiento de los animales. Su fundamento es el aumentar la evaporación por medio de aspersores o rociadores que aplican la lluvia de gotas pequeñas sobre los animales. Cualquier organismo necesita mantener una serie de parámetros fisiológicos dentro de niveles adecuados de homeostasis para cada especie, pudiendo sobrevivir y en diferentes condiciones ambientales. Podemos deducir que estos factores de termorregulación se deben tener en cuenta y comprender su funcionamiento y fisiología a la hora de establecer una explotación, ya que permitirá el mejor desarrollo potencial reproductivo y productivo de las especies a trabajar o seleccionar. Uno de los problemas de la ganadería en Colombia es estar en el trópico con climas que ocasionan son demasiado cálidos y otros muy fríos, causando problemas de estrés en los animales, así como la baja producción por la dificultad para adaptarse a cambios climáticos tan variables. Gracias.